Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Agradecemos la concurrencia a esta actividad, una charla de debate que hemos titulado La guerra, la crisis argentina y nuestros planteos. Agradecemos sobre todo por las condiciones que estamos teniendo para desarrollar esta charla, pero nos motiva especialmente porque vemos que suscita interés y que todos acá quieren desarrollar un debate como es el que está planteado, ¿no?, para esta charla. Bueno, muy cortito. Nosotros acá en Filosofía y Letras nos parece efectivamente determinante desenvolver este debate en un año en el cual en la Universidad de Buenos Aires se ha desenvuelto un golpe contra la democracia estudiantil del conjunto de los centros de estudiantes. Tal vez no estén del todo al tanto, o sí, sea como sea, en qué consiste esto. Básicamente, en un congreso entre gallos y medianoche el año pasado, llevado adelante por las principales fuerzas del país a escala de la universidad, es decir, la Franja Morada, el PJ y el kirchnerismo, tuvo lugar una anulación de las elecciones de los centros de estudiantes, nuestra principal herramienta gremial de organización de movimiento estudiantil, para que las elecciones pasen a tener un carácter bianual atada a las elecciones de las autoridades. ¿Qué vemos en ello? Bueno, vemos efectivamente una intervención y un ataque en regla por parte del Estado Nacional que pretende, en un momento en el cual se está desenvolviendo una crisis política de fondo, pretende tener al movimiento estudiantil regimentado, sin una capacidad de respuesta, y en último término, violentar la autonomía política de nuestra herramienta gremial como son los propios centros de estudiantes. Por eso mismo estamos desenvolviendo toda una campaña como Política Obrera y junto con centenares de estudiantes en la UBA y acá en la facultad, justamente para revertir este golpe, porque, digamos, no es una cuestión de una defensa en abstracto de la democracia, sino algo tan sensible como, bueno, nuestras condiciones de estudio, la posibilidad de formarnos y poder, y también poder desenvolver por parte de las autoridades que tienen intereses capitalistas en la universidad, bueno, convertir nuestras carreras efectivamente en pasto de negocios en este momento de crisis capitalista. Así que bueno, básicamente agradecemos su presencia e invitamos a desarrollar este debate que tiene, entendemos, vasos comunicantes con la situación a nivel internacional. Muchas gracias. Ahora damos paso a que Jorge dé su palabra. Buenas noches a todos. Gracias por asistir a esta charla. En principio compruebo que los redonditos tenían razón. Es mejor hacer una charla en un lugar pequeño y reventarlo que tener delirio de grandeza y... no se escucha. Y en cambio no cubrir la mitad de un espacio mayor, aunque tengo entendido que esta aula pequeña es un retaseo a los compañeros que han organizado esta charla de parte de las autoridades. Pero retomando lo que recién se dijo, quiero denunciar que frente a esta gigantesca huelga docente y de la salud autoconvocada de Salta, las autoridades de Salta reaccionaron a la velocidad de un rayo, convocaron a la legislatura a una sesión de emergencia para aprobar una ley que virtualmente prohíbe cualquier manifestación callejera en la provincia de Salta y declara sujeto a servicio esencial cualquier acción huelguística en el transporte, en la salud y en la educación. Esto es una continuidad de lo que hace Morales en Jujuy, que fue el primero en dictar este tipo de leyes.
y son un síntoma del enorme pavor del aparato estatal y de los gobiernos ante lo que ven como una gran voluntad, gran iniciativa de los trabajadores para terminar con esta política de ajuste. Una lucha similar se realiza en el Sindicato Docente de Santa Cruz. Y lo mismo en el tema de la salud. En numerosos lugares hemos tenido esta huelga de concurrentes recientemente que se expandió a numerosas provincias. Entonces quiero denunciar esta política represiva que parte de un gobierno que todos los días se proclama lo contrario, amigo de los trabajadores, receptivo a las demandas que vienen de parte del pueblo, y es exactamente lo contrario. Es decir, en la historia de la humanidad, ningún gobierno de explotadores, llegado el momento de la verdad, respondió de ninguna otra manera. Pero no solo la solidaridad con los trabajadores de Salta, porque como me dijo un compañero en un determinado momento, che, Jorge, hay una manifestación en Salta de los docentes con una concurrencia comparable a la que llevó Cristina Kirchner en la Plaza de Mayo el 25 de mayo. Pero eso en Salta. Entonces quiero saludar a los trabajadores de Salta, denunciar este atropello y al mismo tiempo ratificar la perspectiva de una lucha muy poderosa de los trabajadores y de la preocupación que tiene la burguesía. El tema de la guerra es el tema fundamental de este momento y de esta época. Esto quiero decirlo de entrada porque la prensa, los medios de comunicación lo minimizan. Hacen distintos relatos, este día se bombardeó acá, el otro día se bombardeó allá, pero ocultan permanentemente que esta guerra desde el inicio es una guerra mundial. Y es una guerra mundial porque confronta a las principales potencias. De un lado la OTAN, que tiene 30 países en la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, y del otro lado potencias como Rusia y como China. Entonces es el hecho dominante de la situación mundial. Y es el hecho condicionante de cualquier evolución política en cada país en particular. Sin embargo, en esta campaña electoral, por lo menos hasta ahora, la única fuerza política que tiene una consigna vinculada con la guerra es nuestro partido político obrero. Tenemos dos consignas. Una es que gobiernen los trabajadores, otro es abajo la guerra imperialista, abajo el imperialismo. Y no faltará que alguno que diga que una consigna como esta es inapropiada en una campaña electoral. Bueno, la mediocridad y la necedad no se reconoce a sí misma, por definición. Entonces hay que esquivarle el problema. Acá no solo hay vidas humanas en juego, hay la perspectiva de una guerra que está en escala creciente y que por distintas manifestaciones puede transformarse en una guerra nuclear, inclusive por accidente, como ocurre con una central nuclear que hay en Ucrania, que está, digamos, acosada militarmente por ambos bandos. Voy a tratar de exponer en forma exhaustiva este problema, y como soy consciente de que hay compañeros muy jóvenes y que hay compañeros que no han seguido estos acontecimientos con el detalle con que deben ser seguidos, les quiero decir que luego en el debate expongan aquellas cosas que no quedaron con claridad y que de todos modos, si algunas referencias que hago son desconocidas para alguno, en el marco del conjunto de la exposición, van a ser perfectamente inteligibles. Así que arrancamos. Cuando se produjo la disolución de la Unión Soviética y la restauración del capitalismo en la Unión Soviética,
una inmensa corriente destacó en este fenómeno que había tenido lugar sin guerra. Es decir, que el pasaje de un régimen social capitalista a un régimen social que había expropiado el capitalismo y estaba estructurado sobre la base de la propiedad estatal, podía ser un proceso indoloro. Como por ejemplo, que gobierne Uñac o no gobierne Uñac en la provincia de San Juan. Y todos los pronósticos marxistas sobre la posibilidad de una restauración capitalista en los países en que triunfaron las revoluciones obreras señalaban que un acontecimiento de esta envergadura solo se podía procesar a través de una guerra. Entonces, en aquel momento en que todos celebraban que el capitalismo se impuso en la Unión Soviética sin una guerra, una parte de gente que se considera a sí misma marxista encontró en este hecho una refutación de los pronósticos de cómo se desenvolvería una restauración capitalista, es decir, violento, de guerras, choques y nuevas guerras mundiales, y al mismo tiempo de la victoria del capitalismo por el simple efecto de su superioridad tecnológica, económica, que ha mantenido en el curso de la historia después de los grandes procesos revolucionarios. Esa guerra, que aparentemente no se produjo en ocasión de la restauración capitalista y de la disolución de la URSS, es la guerra que estamos viviendo ahora. Y no comienza ahora. Porque la restauración capitalista y la disolución de la Unión Soviética dejó abierto un vacío de poder gigantesco en un país con 21 millones de kilómetros cuadrados, en un país que abarca Europa y que abarca Asia, en un país con unas riquezas minerales fenomenales, y donde ahí había una potencia que en el juego de presión entre las potencias marcaban un equilibrio, entre comillas, en el mundo, de golpe desapareció. Y la primera etapa de la restauración capitalista iba derecho a la disolución social, no de la Unión Soviética, a la disolución social de la Rusia posterior a la Unión Soviética. Bajo el primer gobierno de Yeltsin, cuando una oligarquía muy pequeña y funcionarios del Partido Comunista se apropiaron de un patrimonio estatal inigualable en monto y en calidad, en un abrir y cerrar de ojos, la economía rusa se hundió. Una delegación de funcionarios norteamericanos y rusos que rodearon al presidente del momento, que era Yeltsin, se embarcaron en una apertura económica que iba a conducir a que una nación o un Estado de características multinacionales, en dos sentidos, se disolviera. ¿Qué quiere decir en dos sentidos? La Unión Soviética era un Estado multinacional, pero Rusia, dentro de la Unión Soviética, es un Estado también multinacional. Entonces, se disolvía no ya la Unión Soviética, sino que se disolvía un imperio o un régimen o un Estado que tiene 1200 años de existencia y que ha surgido en la historia como parte de una evolución que marcó el rumbo posterior, digamos, de todo el mundo. Este propio fenómeno de disolución económica y social tampoco se produjo tan pacíficamente, porque en definitiva la disolución de la URSS y la restauración del capitalismo fue el resultado de una gigantesca presión mundial económica, política y militar del imperialismo mundial. En realidad, la burocracia del Partido Comunista y los oligarcas que venían de la burocracia del Partido Comunista entendían
que con la apropiación de la riqueza de Rusia a manos privadas, no solo ellos resolvían sus problemas sociales, sino que tendían un puente a una integración con el mercado mundial y la economía mundial del capitalismo. En el año 97, Rusia estaba al punto de la disolución. En la crisis económica de 1997, cuyas repercusiones van a llegar a Argentina con la caída de la convertibilidad en el 2001, el sistema monetario ruso dejó de funcionar. Las empresas pagaban con mercaderías. Es decir, era un cataclismo social en un espacio geográfico y político absolutamente inmenso. En este periodo, en el año 1995, se produce un fenómeno totalmente vinculado a la disolución de la Unión Soviética, a la restauración del capitalismo, como es la quiebra de la Federación Yugoslava, que se la repartieron entre la Unión Europea y Estados Unidos, y donde hubo una resistencia a la quiebra de la Federación Yugoslava, pretendió ser abatida con el bombardeo de Serbia y de Belgrado por parte de los Estados Unidos, por órdenes de Clinton. La guerra de Yugoslavia, que desmanteló una federación de 7 naciones, que habían estado históricamente en guerras desde siglos, fue la primera manifestación de que el tránsito al capitalismo en la Unión Soviética no era para nada pacífico. El asunto fue tan grave que el propio Yeltsin, que era un títere del capital extranjero, hizo un intento de enviar el ejército ruso a Yugoslavia para contener lo que, incluso en la apreciación de él, era una directa amenaza a la soberanía y a la independencia de la Rusia posterior a la disolución de la Unión Soviética. Y fue contenido, digamos, a último momento. Cuando hay un vacío de poder de esta magnitud, en el marco histórico del imperialismo, lo que va a ocurrir es muy sencillo. ¿El imperialismo qué es? Es la forma monopolista de acumulación de capital. Es la extensión, por medio de la exportación de capitales, de la dominación de un grupo de pulpos sobre el conjunto del planeta. Y ahí tienen, con la desaparición de la Unión Soviética, no solo la supresión de un enemigo histórico, porque es el resultado de la Revolución Socialista del año 1917, sino que tienen un espacio económico, político y social fenomenal. Si el gobierno de Yeltsin continuaba y este proceso de disolución continuaba, hoy Rusia sería una colonia con menos independencia de lo que la Argentina, con 550.000 millones de dólares de deuda pública y externa, tiene hoy. Y no solo eso, probablemente Rusia hubiera quedado partida entre una zona occidental en beneficio de la Unión Europea y una zona oriental en beneficio de Japón, en el Pacífico. Hubiera sido, ¿se entiende o no?, la desaparición, bueno, como ocurrió con el Imperio Austrohúngaro o como ocurrió con el Imperio Otomano, la completa desaparición de una estructura política milenaria, pero además de una estructura política que había conocido la mayor transformación que puede imaginar la humanidad, que es la toma del poder por los obreros y el intento de los obreros de construir una sociedad sin explotados ni explotadores. Frente a esta situación, la oligarquía y la burocracia de Rusia reaccionan frente a la presión de esta disolución y emerge
de los servicios de seguridad de Rusia un gobierno y una estructura de poder autocrática, dictatorial, etcétera, que en primer lugar pone freno a la lucha de clanes en la disputa por la propiedad que se estaba privatizando y que daba lugar a tiroteos todos los días en las calles de Moscú y de Leningrado, pero que además trata de evitar, como ocurre generalmente con los servicios de seguridad, la disolución del Estado. En el fondo, un servicio de seguridad es el último recurso de un Estado contra su propia disolución. Es el que tiene que vigilar que los enemigos de adentro, los obreros, y los enemigos de afuera, los competidores, no disuelvan o no quiebren ese Estado cuando las circunstancias favorecen la posibilidad de esa quiebra. Y Putin emerge como para contrarrestar este proceso de disolución, pero no lógicamente en función de una política socialista. Emerge para salvar el proceso de restauración capitalista sin la disolución del Estado. Y como consecuencia de esto, Rusia, con el tiempo, va a ingresar al grupo de las naciones imperialistas más importantes, el grupo G7, que se va a transformar en el grupo G8, por la presencia de Rusia. Y se van a firmar tratados y acuerdos y avances durante un largo periodo. Naturalmente, en mucha gente, la reconstitución política del aparato estatal, y no más que eso, fue vista como un acontecimiento sin ninguna trascendencia, porque el carácter capitalista de Rusia no cambiaba como consecuencia del ascenso de Putin y de la eliminación de Yeltsin. Pero para el imperialismo mundial esto fue el equivalente a un cierto freno a la penetración descontrolada del imperialismo. Y entonces empiezan los choques y los roces. Por ejemplo, la primera manifestación es la guerra en Siria. Y entonces Putin reacciona aprovechando la presencia de una base militar, una base naval de Rusia en Siria, aprovecha en un momento muy oportuno, dadas las circunstancias, para enviar a las Fuerzas Armadas rusas a Siria y dominar una situación que, tal como iba evolucionando, favorecía, digamos, a las potencias occidentales. Y el imperialismo ahí tuvo que retroceder. Entonces fue una primera manifestación poderosa de esta situación. La otra manifestación es que Rusia, Putin, en este proceso de integrarse al capitalismo mundial, arma una alianza económica muy importante con Alemania. ¿Por qué es muy importante? Porque abastece a Alemania del gas ruso, que es infinitamente más barato que el gas de cualquier otro lugar, y el transporte es relativamente más sencillo. Y esto permitió un gran auge de la industria alemana y que se transformara, algo que en cierto modo ya era, pero con la unidad de Alemania, que estaba dividida, la unidad de Alemania en 1989, le dio una buena fuerza a la burguesía industrial de Alemania. El imperialismo norteamericano se va a oponer a esto. Y empieza la campaña de Trump contra la Unión Europea, colocándole barreras arancelarias a los productos europeos que se venden en Estados Unidos, poniendo un montón de trabas, exigiéndole que aporte más plata a la OTAN, saboteándola con los discursos y con la política, en el afán de romper este vínculo. Porque con este vínculo podía emerger potencialmente una alianza Rusia y la Unión Europea, o parte de la Unión Europea, que iba a ser un rival poderoso contra la dominación del imperialismo norteamericano.
El primer gasoducto funcionó. Ante el éxito, cuando se armó el segundo gasoducto, se lo completó con dificultades por obstáculos de Estados Unidos y nunca llegó a funcionar. Uno de los desencadenantes de la invasión rusa a Ucrania es el boicot y el bloqueo definitivo del gasoducto Nord Stream 2 que construyeron Alemania y Rusia para que Rusia abastezca de gas a Alemania. Cuando Rusia abastecía de gas a Alemania, el precio del gas era de $2 el BTU, la unidad que con que se mide el precio del gas. Hoy, el gas alemán viene de Estados Unidos, donde es licuificado en los puertos norteamericanos, llevado en líquido a España, en España regasificados y ahí metidos en un gasoducto para que llegue a Alemania, en lugar de $2 está pagando 17. Con un resentimiento brutal de toda la industria alemana. Este es el contexto, digamos, de la guerra. ¿Cuál es el contexto de la guerra? El tránsito del régimen social soviético al capitalismo no puede proceder sin una guerra mundial, sin una crisis mundial. Este pronóstico tremendo de León Trotsky, digo que es un pronóstico tremendo, ¿saben por qué? Porque las circunstancias en que Trotsky lo formuló eran relativamente sencillas. Alemania con Hitler estaba preparando una guerra. La guerra era destruir a la Unión Soviética. Entonces él decía, miren, cuidado, que cualquier proceso de restauración capitalista va a desencadenar una guerra. Ahora, no había una guerra mundial. Aparentemente nadie amenazaba con cruzar las fronteras de Rusia e instaurar un régimen capitalista o autocrático. Pero acá tenemos una manifestación de este proceso porque el espacio geográfico, político, económico y social que abrió la restauración capitalista estaba encontrando algunos obstáculos en el afán de la oligarquía rusa de hacer su propio negocio en esta restauración capitalista. Y acá viene el otro tema fundamental, y es que el principal rival económico del imperialismo no estaba siendo Rusia, sino China, hacia el cual el imperialismo colocaba sus propias miras. Y también es importante lo de China, porque China es parecido a Rusia en cierto punto metodológico y totalmente lo contrario. En China, el proceso de restauración capitalista nunca amenazó realmente la unidad del Estado chino. Salvo que entendamos que la revolución cultural anterior a 1974, desatada por Mao Zedong en nombre de una lucha contra la restauración capitalista, se ha interpretado como una amenaza a la unidad nacional de China. En este sentido, los chinos siempre dicen que vimos que fuimos. No hemos seguido el método de la burocracia rusa. Nos hemos cuidado de mantener la unidad estatal. En cambio, con Yeltsin, con los asesores norteamericanos, con rifar en 24 y 48 horas la propiedad, el patrimonio estatal más grande del mundo, como si fuera una subasta de arte, llevó a esa disolución. Es decir, en muchas oportunidades en la historia, lo que ocurre en un lugar sin mirar a otro lugar es lo contrario de lo que ocurre en porque recibe las lecciones de lo ocurrido. Es decir, sigo tal política y me voy a seguir determinado uso, pero no lo voy a hacer así. Porque, digamos, la gran crítica
que le ha hecho la burocracia china a la burocracia rusa fue haber abierto apresuradamente, descontroladamente y anárquicamente la economía. Acá dijeron los chinos, nosotros vamos a medir paso por paso. Y lo interesante del otro lado de China es que la restauración capitalista alcanzó niveles mayores, ¿no es cierto? Al principio, en cierto modo, como semicolonia del imperialismo, porque el imperialismo invertía un número como 70.000 millones de dólares por año en China, y China producía, en la escala productiva, producía los bienes menos elaborados y transfería al mercado mundial, al imperialismo, la parte más compleja de la elaboración. Para dar un ejemplo, el 70% de un Apple, de un teléfono, está en China. El modelo, la tecnología, etcétera, está en Estados Unidos. ¿Cómo se reparte el beneficio? El 70% del beneficio lo tiene la última parte del proceso. Y la primera parte del proceso en China ocupa el 30%. Y los obreros chinos, en el principio de la restauración capitalista, al entrar en masa a un mercado mundial como mercancía, como mano de obra, como fuerza de trabajo, se cotizaron a niveles salariales bajísimos. Ahora, ese mismo desarrollo ha puesto en contradicción a China con el capitalismo mundial, porque ha nacido un competidor del capitalismo mundial. Y como ha nacido un competidor del capitalismo mundial, es un enfrentamiento para el imperialismo tremendamente existencial. De modo que la simiente de esta guerra es la ofensiva del imperialismo, la tendencia del imperialismo a una expansión ilimitada, y toda tendencia a una expansión ilimitada es una tendencia a la guerra. Cuando los medios pacíficos del comercio, de la presión económica, no alcanzan, hay que empezar a utilizar los medios militares. Y la advertencia de que esto estaba ocurriendo fueron el tema del gasoducto por un lado y un golpe de Estado en Ucrania que instala como gobierno en Ucrania a los partidarios de la unión de Ucrania con la Unión Europea y del ingreso a la OTAN. Es decir, que Rusia iba a tener en sus fronteras un país vinculado a la OTAN o un país de la OTAN, de la misma manera, o cierto modo, si ustedes quieran, como cuando Rusia, la Unión Soviética, envió cohetes a Cuba, atómicos, y entonces los yanquis dijeron, no me vas a tener a 160 kilómetros de tiro, me retirás los cohetes. Entonces los rusos le dijeron, te retirás de acá, no podés estar en esta frontera. Pero esto no lo veamos como un juego de justificaciones, unas válidas y las otras no. Son intereses sociales que chocan. Los intereses de la burocracia rusa, embarcada en la restauración del capitalismo, con los intereses del imperialismo mundial, establecido mucho antes de la disolución de la Unión Soviética, mucho antes, en el afán de conquistar económica, políticamente y eventualmente militarmente espacios más amplios. Los que le queda, como un factor de desarrollo. Por eso es interesante como anécdota que cuando suben estos gobiernos pro-occidentales, pro-OTAN en Ucrania, una parte de los ucranianos se rebela y constituye las zonas separadas que en este momento están ocupadas por el Ejército Rojo. A raíz de esa división territorial, que no es de ahora, sino de hace varios años, se buscó una salida para que el país no se divida.
Y en una serie de acuerdos que se hicieron, de reuniones en la capital de Bielorrusia, Minsk, se elaboraron acuerdos para que el sistema político ucraniano cambiara de carácter y se transformara en federal. De manera que las zonas, digamos, que rechazaban a los nuevos gobiernos en Ucrania, tuvieran un grado de autonomía en el aspecto económico, cultural, etc. Estos acuerdos no fructificaron. Naturalmente que Estados Unidos y la OTAN dicen que por culpa de Rusia, Rusia dice que por culpa de Estados Unidos, pero ahora sabemos bien que esos acuerdos nunca iban a poder fructificar porque la canciller de Alemania, Angela Merkel, confesó recientemente que Alemania iba a esos acuerdos para no llegar a ningún acuerdo y los dilataba porque todavía la OTAN no estaba suficiente, mejor dicho, no la OTAN, el ejército ucraniano no estaba suficientemente preparado por la OTAN para romper todos los acuerdos y entrar en una guerra. Y la conducta de Angela Merkel, que en este punto le da la espalda a los intereses de la burguesía industrial alemana, obedece enteramente a la presión del imperialismo yanqui, que es absoluta, total, y que amenaza crear un choque que los alemanes no están dispuestos, la burguesía alemana no está dispuesta a aceptar. Un choque con Estados Unidos aliados a Rusia. Entonces, cuando yo les dije al principio que íbamos a ver en forma exhaustiva todo esto, es porque lo que está ocurriendo ahora es una guerra de carácter mundial en la OTAN contra Rusia y de Rusia con la OTAN. No es una guerra por la independencia de Ucrania. Evidentemente los ucranianos, muchos, no sé cuántos, bastantes, piensan que es una guerra por la independencia de Ucrania. Deben querer la independencia de Ucrania. Política Obrera es partidaria de una Ucrania independiente. Perfecto. Pero ahora no hay una guerra de los independentistas ucranianos contra Rusia, en el cual estaríamos apoyando a muerte a los independentistas ucranianos, como apoyamos, no sé, a todos los pueblos oprimidos que luchan contra el imperialismo, sino que es una guerra de la OTAN contra Rusia. Y no quererlo ver de este ángulo es un verdadero crimen teórico y político, porque salta a la vista. Hoy salió en La Nación, en la página 2 y 3, un artículo en el New York Times que dice que Estados Unidos está escalando la guerra para terminar atacando a Moscú y que lo va haciendo paso a paso, da un paso, lo dice el New York Times y cita funcionarios norteamericanos, lo va haciendo paso a paso y si Rusia no reacciona mucho, da el paso siguiente. Y si al paso siguiente no reacciona, da el paso siguiente. Y hoy tenemos ya los ataques sobre Moscú. Y tenemos ataques del lado ruso de la frontera con Ucrania. Es una guerra de carácter mundial. Incuestionablemente. Esto nosotros dijimos el 24 de febrero del 2002, 15 minutos después que las tropas rusas entraron en Ucrania. ¿Por qué lo dijimos? Porque teníamos una caracterización histórica. En el Partido Obrero, el problema de la guerra era sistemáticamente discutido. Sus tendencias, los problemas, el desencadenamiento, lo de Yugoslavia, lo que estaba pasando en Ucrania. De modo que cuando se produce un desenlace de toda esa tendencia, no debe sorprender que pudiéramos llegar a una conclusión que se desprendía de todo ese desarrollo. Esta es una guerra de estas características, una guerra mundial. En cambio, por ejemplo, en la izquierda mundial, la inmensa mayoría entiende que es una guerra por la independencia de Ucrania y por la democracia.
Y hay partido del FITU que está haciendo colectas para apoyar al ejército ucraniano, armado hasta los dientes por parte de la OTAN, entrenado en territorio de la OTAN o entrenado en Ucrania. Es una guerra, ya no lo esconde nadie. Esto no lo esconde nadie, que es una guerra de estas características. Pero es un fenómeno muy interesante. Hay una mujer que se llama Yulia Yushchenko, a la cual no tengo el gusto de conocer, pero que escribió un libro muy interesante anterior a la guerra, mostrando que Ucrania era una colonia del FMI y que estaba en manos de la Cámara de Comercio norteamericana en Ucrania, la AmCham. Y ahí escribe el poder de la AmCham en 117 países y que atiza constantemente todos los conflictos. Bueno, esta mujer está listada en la guerra de la OTAN con la OTAN, después de haber escrito todas las razones por las cuales uno tenía que entender que se trata de una guerra de la OTAN. En este momento, con el tema de la guerra, Zelensky suprimió todo el derecho laboral. No hay aumento de salarios, hay despidos, y esta gente de izquierda es la que lo denuncia. Tenemos que luchar para que en Ucrania derrotemos al neoliberalismo de la mano de la OTAN. No tiene absolutamente ni pie ni cabeza. Ahora lanzaron una campaña para juntar fondos para reconstruir a Ucrania, de manera que mañana, cuando esta guerra termine, no haya que reconstruir a Ucrania con la plata del imperialismo. Es decir, que el imperialismo se te metió hasta el dormitorio, y ¿cómo lo quieren? ¿Quién va a reconstruir esa casa? La va a reconstruir, ya hay partidas presupuestarias. El dinero confiscado a Rusia, que tenía su plata en bancos occidentales, por 350.000 millones de dólares. Mire si el Putin no confiaba en el capitalismo. Y no solo que confiaba en el capitalismo, seguramente que alguien le advertía, che, loco, empecemos a sacar la guita. Putin le debía decir algo muy elemental. No, porque entonces van a darse cuenta que tenemos un conflicto. Quieren reconstruir Ucrania con una colecta nacional y popular. Entonces, este aspecto, digamos, es absolutamente fundamental. Ahora, al envolvernos en una guerra, termino con dos reflexiones que considero importantes. Siempre tratando de cuestionar lo que nosotros mismos pensamos para ver si pasa la prueba de cuestionar esto. Y también para tener una mirada más amplia todavía de la que expuse acá, desde la restauración capitalista y la disolución de la URSS hasta la guerra. Hay una guerra que uno puede decir que tiene características similares a esta. Y en su momento, en la Cuarta Internacional, fue caracterizada como una guerra mundial. Y el debate sobre esa guerra provocó la división de la Cuarta Internacional. La guerra de Corea. En lugar de Ucrania, Corea. En lugar de Rusia, China. Y en lugar de la OTAN, las Naciones Unidas. Todo aparentemente igual. Y en China, un hecho impresionante y que tiene una lectura muy compleja, la guerra empieza en marzo del año 50 y el Partido Comunista Chino toma el poder en octubre del 49. Es decir, es como si te casas, inaugurás tu casa y te la bombardean 5 meses después. Entonces China, al ver la entrada del gobierno de Estados Unidos en la guerra, siente que está en peligro y después de 40 años de lucha contra Japón, contra este y contra el otro, una larguísima guerra civil,
va a la guerra contra Estados Unidos y para la ofensiva norteamericana. El comandante en jefe de las tropas norteamericanas, el general MacArthur, le pidió al gobierno norteamericano que bombardee China con armas atómicas como lo hizo con Japón en Hiroshima y Nagasaki. E intentó un golpe de Estado para consumar esta política. Y el presidente Truman lo destituyó. ¿Era una guerra mundial o no era una guerra mundial? La fisonomía es interesante. Ahora, el punto central que distingue aquella guerra de esta, el punto central, no el único, no exclusivo, tengo que esforzarme por hacer de todas las cuestiones que aborde una síntesis, porque si no, hasta que las velas no ardan. Estados Unidos emerge de la Segunda Guerra Mundial como una potencia impresionante. Se come toda Europa, financia a todo el mundo para sacar los bienes norteamericanos y exportarlos. Es decir, alcanza un nivel tan amplio que, por ejemplo, un folleto de Silvio Frondizi, un dirigente pseudo-trotskista, pero un intelectual. Digo pseudo-trotskista para que no crean que era trotskista, no para descalificarlo. ¿No es cierto? Nada más. No, un intelectual sacó un folleto que se llamaba La integración mundial bajo la hegemonía norteamericana. Independientemente del debate que suscitó un debate con el Partido Comunista, el título refleja la época. Es decir, Estados Unidos integraba el mundo. La posición del imperialismo norteamericano hoy es exactamente la contraria, es un imperialismo retroceso. Mientras que antes dominaba el 70% del comercio mundial, ahora tiene el 25% y bajando. Y más allá de eso, hay todo un proceso de desgaste histórico fenomenal que no solo se expresa en el plano económico con un nivel de infraestructura completamente destruida y nunca repuesta, caminos, puentes, etc. Una inversión en retroceso, una pérdida de mercados frente a sus rivales y además un retroceso social interno que toma características de guerra civil, como lo comprobó el intento de golpe de la gente de Trump en enero del 2022. Es una potencia en retroceso. Este es un león herido el que está metido en esta guerra. Y tiene que ir a la guerra para salvar a Estados Unidos de no entrar en un proceso revolucionario o contrarrevolucionario. Quiero decir, revolucionario o fascista. Entonces la posición del imperialismo mundial es considerablemente diferente a aquella. Y entonces esta guerra, en aquella guerra, cuando se llega a un armisticio, que todavía sigue, no se firmó nunca la paz, todavía están en guerra en Corea, pero tienen un armisticio que dura, 53, cumplimos ya un número que termina en 0, 70 años. Se llega a eso y viene el ascenso de Japón, el ascenso de Corea del Sur, el ascenso de Taiwán, el ascenso de los tigres asiáticos con capital norteamericano. Era una potencia ascendente, hoy es una potencia descendente. Y como consecuencia de ser una potencia descendente, en lugar de valerse del dominio mundial para tirarle una migaja a sus obreros,
tiene que sacarle a los obreros lo que le dio en el pasado para poder competir en el mercado mundial. Yo el otro día le contaba a alguien que en un momento determinado la General Motors va a estar en quiebra y llega un acuerdo con la burocracia sindical por el cual se van a ir como retiro voluntario todos los obreros de la General Motors y van a ser reemplazados por otros obreros jóvenes. Los obreros que se van a retirar tenían un salario de $75. La jornada. Los que toman la General Motors los tomó a 25. Entonces, mientras que la industria automotriz levantó socialmente a Detroit, levantó socialmente a la industria norteamericana, hoy la industria automotriz hay que sostenerla con subsidios. Y la novedad es la novedad del auto eléctrico, del cual Ford, General Motors, otros son desplazados. Aparecen otros emprendimientos muy vinculados con China, porque China es la primera productora mundial de autos eléctricos. Entonces, no se puede analizar la guerra sin este contexto total. Este es el capital político que nosotros tenemos, porque nosotros, hay que decirlo finalmente, somos una construcción histórica. Es decir, nosotros hemos palpitado como corriente todas las convulsiones mundiales y nacionales. Nos vivimos toda la dictadura, nos escondimos, fuimos clandestinos, anticlandestinos, etcétera, etcétera. Quiero decir, es una experiencia histórica. Es desde ese ángulo que estamos examinando esta situación. Ahora, ustedes ven lo siguiente, el pobre Massa está ahora en China para ver si puede equilibrar la presión norteamericana. Y el que niegue que el proceso de la guerra mundial se manifiesta en Argentina de una forma como no se manifestó en la Segunda Guerra Mundial, en una pelea por el control de América Latina, el principal inversor en Brasil es China, no Estados Unidos. Entonces tiene que recuperar esas posiciones. Y tiene el armamento y tiene la sofisticación armamentística como para pretender una cosa de ese tipo. El Estado Mayor norteamericano tiene sus planes de ataque atómico a China y a Rusia. Están detallados, son ensayos. Los he leído en el material que circula en revistas especializadas, los he visto. Creen que pueden, con un primer golpe militar, neutralizar, por ejemplo, una reacción de China. Y lo tienen ahí estudiado, elaborado y todo lo demás. Obviamente nadie lo va a poner en práctica ahora y forman parte de los ensayos que se le dan a los estados mayores, pero está vigente, absolutamente vigente. Puede haber una escalada nuclear. ¿Y si no hay una escalada nuclear? Una de las perspectivas que se discute ahora, especialmente a raíz de las declaraciones que hizo este jefe mercenario del grupo mercenario, ¿cómo se llama? Wagner. Él dijo lo siguiente: esto está yendo por el mal camino, porque esto termina con la caída del gobierno ruso. La caída del gobierno ruso significa la guerra civil en Rusia. Y la guerra civil en Rusia va a terminar como terminó en 1917. Entonces, el escenario no es una guerra de bombas, es una lucha social y política. Antes de quebrar militarmente o intentar aniquilar militarmente un adversario, todavía lo pueden aniquilar políticamente, mediante esta presión. Y este es el significado que tienen los drones que atacan en Moscú, los proyectiles. Ahora Estados Unidos le va a dar a Ucrania los aviones F-16. No tienen un radio de vuelo para llegar, obviamente de la frontera sí, pero digamos de la capital de Ucrania para llegar a Rusia. Pero pueden llevar proyectiles que tienen una gran capacidad de llegar al interior, bien al interior de Rusia.
y se los va a dar. Y hasta ahora no se los dio con el argumento de que esto nos puede llevar al peligro de una guerra atómica con Rusia. Y ahora se los da, sabiendo entonces, porque él mismo lo dijo, que se trata del peligro de una guerra atómica. Es por sobre todas las cosas una presión fenomenal sobre la oligarquía rusa, sobre la burocracia, sobre la población. Si lo quiebran, naturalmente va a haber un escenario de guerra civil. De nuevo, el tema de la disolución de Rusia y el área de la crisis social mundial se va a expandir en forma fenomenal. Eso es incuestionable. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? No es cierto, como nos sugirió una organización francesa que quería ponerse de acuerdo con nosotros, que nosotros somos no estamos ni con la OTAN ni estamos con Rusia. Nosotros estamos por el derrocamiento de las potencias imperialistas, el derrocamiento de los gobiernos de las potencias imperialistas. No tenemos una posición de abstención. Y hay que insuflar en los pueblos del mundo la conciencia de la gravedad de esta guerra, el impacto social que tiene y el peligro de una crisis humanitaria absolutamente sin precedentes. El imperialismo está demostrando algo que muchos obreros, si uno inclusive habla con ellos un rato, no lo creen. No lo creen porque el obrero de Argentina, como de cualquier país del mundo, tiene una mentalidad mucho más humana que lo que son los imperialistas. Nunca se le va a ocurrir que por defender una clase social el mundo tenga que ir a una guerra atómica. Y el otro decir, no, Jorge, en defensa de sus intereses sociales, la burguesía no nos va a llevar al matadero. Ya nos ha llevado al matadero varias veces. Esta capacidad de una clase social decadente para querer cargarse la humanidad en defensa de sus intereses es la posibilidad más cierta. No va a renunciar a esos intereses, ni ante ningún peligro de guerra atómica. Esto es una cuestión absolutamente decisiva. Por eso lo vamos a explicar en la campaña electoral. Algunos dirán, me lo imagino porque todavía puedo imaginar bastante, que es inadecuado, porque la gente está preocupada por la inflación. Entonces, hay que hablar de lo adecuado, o como se dice ahora en el FITU, de los problemas de la gente. Ahora, si nosotros logramos, y lo vamos a lograr, que la gente vea entre sus problemas esta guerra y una guerra mundial, nunca ningún pueblo ha reaccionado más vigorosamente que ante el peligro de una guerra. Por eso las guerras han llevado a revoluciones. Y hasta ahora hubo una inflación que casi llega a una revolución, pero no llegó. La inflación alemana de 1923. Pero las guerras llevaron a revoluciones. En Hungría, en China, en Rusia, en Vietnam, todas llevaron a revoluciones. ¿Y por qué llevaron revoluciones? Porque es el tema fundamental de la vida. Y es la aspiración fundamental del trabajador. Vivir en paz. Vivir con un futuro, vivir con un porvenir. Entonces es un tema absolutamente crucial. Al no tomar el tema de esta manera, se quiera o no se quiera, de parte de la izquierda se ha abandonado el internacionalismo. No solo se lo abandona apoyando la OTAN, obviamente, también relegándolo como cuestión. Porque las guerras, miren qué interesante, de nuevo son tan decisivas que no sé si Kissinger lo sabía o no. Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, cuando tuvo que caracterizar esta guerra, yo supongo que lo debía saber, pero claro, no sé, dijo que era un cambio de época. ¿Quién lo había dicho antes? El único. En la Primera Guerra Mundial, Lenin. Es un cambio de época. Entramos en un periodo de guerras y revoluciones. ¿Qué dice Kissinger? Es un cambio de época. Entonces un internacionalista no puede ningunear esta cuestión.
tiene que ocupar la parte central de los periódicos permanentemente. Ahora, por ejemplo, cuando venía acá, vi un titular del despliegue de la flota francesa en el Mediterráneo hacia el este, de armamentos muy importantes, etcétera, nuevos que se están enviando. Esto no cesa. Y para el imperialismo es una lucha por la democracia. No, el imperialismo no puede traer la democracia en ningún lugar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a continuación, antes de pasar a la siguiente parte de la actividad, que proponemos que sea un debate con intervenciones, preguntas, inquietudes para desarrollar, simplemente dos avisos parroquianos, no menos importantes. Hay un buffet allá afuera que invitamos al final de la actividad o ahora mismo también, que puedan acudir y ayudar al financiamiento de nuestra organización, como también el periódico, que es de la última semana. Eso por un lado. Primeramente, voy a transmitir acá dos preguntas que nos llegaron desde las redes. Argentina no está exenta. ¿Qué hacemos como clase trabajadora? Y después por parte de Carlos Firpo, especial del nazismo en Ucrania, y la segunda dice: el grupo Rusia Libre y otros que atacan Belgorod que están contra Putin. Bueno, con esas dos inquietudes las vamos a notar. Bueno, y después. Bueno, quiero contestarla porque aporta a lo que ya se dijo. Una cosa que es muy interesante, yo denuncié esto, la política de despidos, la abolición del derecho laboral. Bueno, están proscriptos todos los partidos de izquierda que se oponen al gobierno. Han sido expulsados del Parlamento. Eso para comenzar con la democracia. Pero al mismo tiempo, Ucrania tiene una tradición fascista importante, porque, como ocurrió en otros países, por ejemplo en Yugoslavia, en Grecia, en la Segunda Guerra Mundial surgieron grupos, o desarrolló un grupo que, en nombre del nacionalismo de su país, colaboraron abiertamente con Hitler. Y en el caso de Ucrania eran conducidos por alguien que se llama Stefan Bandera, al cual están haciendo monumentos, un reconocimiento histórico, lo cual es muy significativo porque Israel no protesta nada, pero Ucrania fue la tumba de centenares de miles de judíos por parte de estos grupos y del propio nazismo alemán. Pero como no hay que joder con la guerra de la OTAN, se la guardan, y entonces los antisemitas son los que los critican a ellos. Esto es una observación importante. Pero de un modo más general, hay un trabajo oficial del gobierno de desrusificar a Ucrania. Y esto ha producido la división de la Iglesia Ortodoxa rusa, a la cual está afiliada la Iglesia en Ucrania, y él se ha formado una Iglesia Nacional Ucraniana. Y lo mismo en materia cultural. Es decir, hay un lavado de cerebro fenomenal, porque lo único que no se puede hacer es negar el vínculo histórico de Ucrania con Rusia. La aspiración a la independencia de Ucrania, que vuelvo a decir, fuimos los primeros en este periodo, hace varios años, en lanzarla en defensa, etcétera, para demostrar que por estos caminos no va a haber ninguna independencia, pero que lo hemos señalado, no quita un pasado histórico, digamos, con Rusia, como no quita, digamos, a otros países que integraron
la Unión Soviética. No solo eso, el mismo Putin, en un folleto muy interesante, que cada vez que la prensa occidental lo menciona, lo descalifica mucho y se equivoca en descalificarlo, donde expone él cómo ve la situación de Ucrania, él le echa la culpa del despertar nacional ucraniano a Lenin. Porque dice lo siguiente: los ucranianos eran todos rusos. Y vino la Revolución de Octubre y los reconoció como nación. Es muy interesante la observación de Putin, que fue miembro del Partido Comunista mientras le pagaba el sueldo del Partido Comunista, digamos, con relación a esto. Y ahí le declara: no queremos dominar a Ucrania, no importa, esa es otra historia, él no va a decir, digamos, de todo modo lo contrario, pero no podemos tener a nadie hostil. El desarrollo de la nacionalidad ucraniana ha sido siempre muy complejo. Por ejemplo, el ucraniano era un lenguaje en el pasado de los campesinos, no de la intelectualidad, no tenía raíces urbanas. El revolucionario, uno de los dos revolucionarios más importantes de la Revolución de Octubre, es considerado un revolucionario ruso, ¿no? León Trotsky, que nació en Ucrania. Y nadie dijo que era un revolucionario ucraniano. Fue un proceso doloroso de formación, pero es un proceso de formación. Y entonces el bolchevismo dio el derecho a la autodeterminación nacional, y además el bolchevismo resolvió el principal problema de Ucrania en la época de la revolución, que era la tierra de los campesinos. Porque si ustedes leen a los historiadores occidentales sobre Ucrania y sobre Rusia, van a ver que el partido bolchevique era una minoría espantosa en Ucrania, y los partidos estos tipo Zelensky o liberales eran mayoría, pero no le daban la tierra a los campesinos. Y el reclamo de la tierra iba creciendo. Y gracias a que ese era el planteo de los bolcheviques, se transformó en partido mayoritario. Y ganó un ascendiente en el país y construyó la Unión Soviética. Entonces, el trabajo, la afirmación de que son nazis es correcta. Ahora, de parte de Putin no se puede aceptar, porque el régimen de Putin en su forma histórica es pre-nazi o prefascista. Entonces no voy a permitir, digamos, que un prefascista, no es fascista, pero prefascista, me venga a dar lecciones sobre el fascismo del otro lado. Lo cual, pues, de paso prueba que el fascismo le cuesta hacer un movimiento mundial, porque se terminan matando por rivalidades nacionales. Como la respuesta a esta pregunta me permitía complementar alguna cosa que tuve que dejar de lado en la intervención, le di esa prioridad. Damos la palabra a quien quiera intervenir, hacer una pregunta al público. Bueno, quería preguntar sobre dos temas. La primera en relación a Rusia y otra en relación a China. Hablo de China primero porque es más rápido. Como escuché, parece que la caracterización de política obrera es que en China la restauración capitalista ha terminado, ha cerrado completamente, de como estaba explicado. Y en ese entonces pregunto cómo tienen eso con la teoría marxista del Estado, porque Trotsky, justo en la pelea contra Chapman, puso que como el argumento de los Chapmanites era un tipo de reformismo al revés, tipo pasando la película de reformista al revés, porque si podían pasar de un Estado obrero degenerado a un Estado capitalista o un Estado que no siguió siendo un base de Estado obrero.
Si están sosteniendo que había una reforma que reformó el base obrero del Estado chino para que no siga existiendo más. Eso me parece una interpretación de esa misma error contra que Trotsky está argumentando en el caso de ese debate muy viejo de Chaplin. Otro sobre Rusia, quería preguntar sobre el ejemplo de una otra guerra importante, que era la primera guerra contra Irak, en que Irak invadió Kuwait para tomar la tierra, tomar el oro, tomar todo, y los Estados Unidos intervino. Y me pareció que en esa guerra era bastante claro que la postura de la izquierda era estar por la derrota militar del imperialismo, era por estar en favor de la derrota militar de los Estados Unidos. Y eso es, aunque el régimen de Saddam Hussein claramente era profundamente reaccionario, profundamente antiobrero, todo eso, similar a lo que es el régimen de Putin, pero en un conflicto directo contra el imperialismo era necesario tomar el lado militar de los que estaban oponiéndose a ese imperialismo. Mismo recién el Talibán profundamente reaccionario, pero la postura de la izquierda tenía que estar por la derrota del imperialismo. Igual que Galtieri con Malvinas. Y ahora llegamos a un punto en que ese Estado cliente en Ucrania está llevando bombardeos a Moscú, están mandando drones a Moscú, como dejó de ser una guerra de Rusia contra Ucrania, en que ahí para mí tenía sentido un planteo de derrotismo de los dos lados. Pero es una guerra dirigida por el imperialismo para destruir el régimen de Rusia, porque ellos quieren destruir Rusia para abrir paso para destruir China, quieren eliminar el aliado potencial de Rusia a China y así dirigir su guerra y su destrucción de China, que también es una ofensiva que yo plantearía que quieren llevar al camino a disolución del Estado-nación China. Y lo vemos con cómo los Estados Unidos estaban manejando con el tema de los Uyghurs, con el tema de Hong Kong, con el tema de Taiwán, y precisamente la estrategia del imperialismo contra China quiere llevar a la disolución del Estado chino. Y eso viene en mano a mano lo que sería una verdadera restauración capitalista en China, que sí lo llevaría a una disolución del Estado nacional conquistado por la revolución. Bueno, eso nomás Voy a tratar y gracias por escuchar. Voy a tratar de resumir, después le damos porque no entendí muy bien algunas cosas. A ver, lo que yo entiendo que el compañero dice es que China y Rusia son un Estado obrero. No estoy planteando que Rusia siga siendo un Estado obrero. Bueno, China. No tiene que plantear eso. No. Porque ahí está bien, muy bien. Está muy bien. En China, que en China hay un Estado obrero. Entonces tenemos que defender al Estado obrero contra el imperialismo. ¿De acuerdo? Bueno, ahí hay dos problemas. Primero, China y la OTAN todavía no están en guerra. Así que es un problema que no existe. Y el otro tema es que China no es un Estado obrero, desde ningún ángulo. Es el país donde la acumulación capitalista es la más intensa, todavía más que Estados Unidos. Me hago la siguiente pregunta, ¿qué diría Lenin? Lenin decía que los obreros rusos eran más pobres que los obreros norteamericanos, y entonces decía, acá no gobierna la clase obrera. ¿Por qué? Porque si gobernara la clase obrera no puede ser que el obrero esté peor bajo un régimen socialista que bajo un régimen capitalista. Lenin cultivaba mucho el desarrollo de estas contradicciones. Ahora tenemos que el país que tiene una mayor acumulación capitalista en el mundo es China, y entonces se trata de un Estado obrero, ¿no? Eso ya está. Eso está, ya terminó. China ha pasado por numerosas crisis. En esta transición pasará por otras, pero la dominación del capital en China es completa, en particular a partir del Estado. No es la dominación, no es la forma de dominación que acompañó la evolución histórica del capitalismo. Naturalmente, al haber habido una revolución expropiada del capital,
la restauración capitalista frente a un sistema capitalista ya estructurado asume características diferentes. No son los colonos del Far West, yo una vez lo expliqué así, no son los colonos del Far West, ni los gringos de las pampas, los que vienen a cultivar la tierra bajo el capitalismo, sino que son los campesinos de China expropiados por el Estado chino, en favor de los grupos capitalistas, incluidos grupos capitalistas formados por la burocracia. China ha formado toda una clase obrera completamente asalariada, es decir, como categoría de un sistema capitalista. No hay ni rastros de eso ahí. Ahora, con respecto a Rusia, quiero señalar algo, se me escapó ahora, sobre lo que vos observaste, que habría que aplicar, según vos entendés, hay que defender a Rusia, si Rusia es atacada por la OTAN, bueno, porque el objetivo de la OTAN es destruir a Rusia. Yo quiero recordarte que el objetivo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial era destruir a Alemania. Y no escuché todavía a nadie, por lo menos en la izquierda, que planteara defender a Alemania contra el imperialismo de los aliados. Las guerras ya no eran como antes, que cuando un Estado se declaraba vencido, firmaban la rendición y cada uno volvía a su casa, uno más rico y otro más pobre. Ahora hay bombardeos masivos, destrucciones, ocupación, etc. Si la ocupación militar de la OTAN en Rusia da lugar a un movimiento nacional, nosotros vamos a apoyar el movimiento nacional. Es más, nosotros tenemos que encabezar ese movimiento nacional, en el sentido de que solo la revolución proletaria puede expulsar a la OTAN de Rusia. Ahora, esta es una guerra entre los restauracionistas rusos y el imperialismo mundial. ¿Qué tiene de singular? Lo dije en una parte. El imperialismo mundial es el resultado de un desarrollo histórico integral. No nació ayer. Es muy interesante. Quiero detenerme un minuto en esto. A ningún obrero norteamericano o por el caso europeo, lo que fuere, se le ocurre que su patrón es un patrón injustamente, que no corresponde que sea patrón, sino que es el estado de cosas existente. Y si ese obrero es socialista, no es que va a querer que el patrón pierda esa fábrica, sino que va a luchar por un gobierno de trabajadores y una transformación social general. ¿Me explico? Porque la burguesía se ha instalado a través de un proceso histórico en la sociedad y otro proceso histórico la va a derrocar. ¿Se entiende? La oligarquía rusa es un grupo de ladrones sin antecedente histórico, con un prontuario policial que desborda las computadoras. No tiene base en la conciencia del pueblo ruso. No tiene ninguna base. Entonces, si mañana la OTAN ocupara Rusia, seguramente tendríamos de nuevo una revolución socialista, ya no contra el zar, sino contra la ocupación imperialista y los lacayos que permitieron esa ocupación imperialista. Pero en la guerra esta, nosotros tenemos la confrontación de dos intereses diferentes. El imperialismo mundial, fruto de todo un desarrollo histórico, y un imperialismo improvisado que tiene 25 años de existencia, o 30 años de existencia, un imperialismo improvisado de carácter regional, que en nombre de ciertos antecedentes históricos quiere mantener una influencia sobre la periferia. Ucrania, Bielorrusia, los estados asiáticos, Uzbekistán, Turkmenistán, etc. Son dos fuerzas diferentes. No es simplemente, como en la Primera Guerra Mundial, los aliados y Austria-Hungría y Alemania. No es eso. Acá es un imperialismo histórico y esto.
Eso le da una diferencia. Por eso mucha gente, al ver cómo nosotros presentamos el problema, incluso si atacamos a Rusia y sus intereses, dicen, ustedes son prorrusos. Claro, no siendo prorrusos, lo que están diciendo es que ustedes no colocan en el mismo plano histórico el imperialismo mundial, que tiene 400 años o 300 años de historia, con este que tiene 3 décadas, y que, por ejemplo, Putin lo liquida muy fácil, le inyecta con un paraguas, ¿viste? Como mata, todos los días aparece muerto en la burocracia rusa. Si Biden quisiera hacer eso en Estados Unidos, no llegaría a nada. Sería un propósito completamente absurdo. Esa es la única diferencia. Ahora, la burocracia china, es verdad, se apoya sobre la unidad todavía nacional del Estado creado. Ahora, esta no es aquella unidad nacional. Tiene una importancia histórica porque el problema histórico de China era que no era una estructura unificada. Estaba dividida en lo que se llamaba los varones de la guerra. Una región lo dominaba uno, otra región lo dominaba otro, y solo con la Revolución de Octubre de 1949 se unificó. Y lo que te quería decir es esto. El imperialismo no siempre tuvo la actitud que vos se deduce, digamos, de lo que vos decís. El imperialismo le entregó Hong Kong a China. El imperialismo le entregó Macao a China. Todavía no le entregó Taiwán. Pero Hong Kong no es moco de pavo. Si bien Taiwán es mucho más industrial, Hong Kong es el centro financiero. El banco HSBC tiene su centro de denominación en Hong Kong. Le entregó Hong Kong. Es decir, ¿a qué apuntaba? Los que vieron a qué apuntaba fuimos nosotros. Que en el año 1982, cuando le entregó Hong Kong, y la izquierda saludaba que China recuperaba la soberanía nacional sobre Hong Kong, nosotros dijimos, China ingresa en la restauración capitalista, porque ahora como Estado tiene que defender los intereses del capital financiero instalado en Hong Kong, que es la bolsa de Hong Kong, y en el mercado financiero de Hong Kong. Eso fue un acierto que todavía... Ahora, eso seguía toda una lógica, no es que se nos ocurrió esta caracterización. Venía con toda una lógica en un periodo en donde la restauración capitalista estaba en la agenda. Miren, quiero decirles lo siguiente, desde el punto de vista histórico. En nuestra corriente histórica, la perspectiva de la restauración capitalista en Europa Oriental, en la Unión Soviética, etcétera, siempre estuvo presente en función de que como trotskistas compartíamos la tesis de Trotsky que la burocracia, si quiere afirmar sus intereses sociales, tiene que transformarse de democracia en una burguesía. Tiene que asegurar su dominio económico en relaciones de propiedad y no en designaciones de aparato, que un día estás y otro día no estás. Pero como hecho fáctico, nosotros venimos trabajando en la restauración capitalista contra la opinión de todo el mundo, desde los años 60, cuando los gobiernos de la Unión Soviética firman tratados internacionales, Helsinki y otro en Alemania, Bonn, en los que se reconoce internacionalmente la libertad de comercio y la libertad industrial. Es decir, la burocracia rusa adhiere a los principios de una organización mundial capitalista antes de los años 70. Y nos seguimos cuidado. Esta es la primer señal de una burocracia que ya tiene en la cabeza cómo alcanzar su condición de propietaria, donde hoy es, digamos, administradora, para simplificar. Es muy importante nuestra corriente, porque si no, ciertas caracterizaciones que hicieron parece que hubieran sido las inspiraciones del momento.
Y eran la consecuencia de un desarrollo teórico, de una observación histórica. Eso permitió que en el 82 nosotros dijéramos, no es China la que recupera soberanía, sino el imperialismo mundial el que da el primer paso para que China, al asegurar las relaciones de propiedad capitalista en un centro como Hong Kong, empiece la transición al capitalismo. Y desde el punto de vista de cualquier norma social, política, histórica, China no es un capitalismo tradicional, pero es un régimen capitalista, incuestionablemente. Es más, China está dando los primeros pasos en la transformación, en la búsqueda de transformarse en un régimen imperialista. Está dando los primeros pasos. Nosotros no concordamos que China sea imperialista, pero China, en una serie de tratados comerciales, ha impuesto a los países en cuestión concesiones territoriales y en algunos casos bases militares. Y cuando el capital financiero volcado a otros países adopta formas de dominación política, aunque sea parcial, empieza a desenvolverse ese carácter imperialista. Lenin nunca dijo que Argentina era un país semicolonial porque no había formas políticas precisas que lo transformaran en una colonia del imperialismo, a pesar de que era imperialista desde cualquier punto de vista. Era una semicolonia desde cualquier punto de vista, pero otros países no. Entonces, esto es muy importante. Esa evolución es extremadamente importante porque China, además de chocar con el imperialismo, va a empezar a chocar con los países que integran la ruta de la seda. Y el mundo se va a poner mucho más lindo e interesante de lo que ya es. Esa es mi observación. Ahora, nosotros no vamos a defender al ejército ruso porque invadió Ucrania. De ninguna manera. ¿En nombre de qué? ¿En nombre del Estado obrero? No. En nombre de la oligarquía. Ahora, ¿Rusia es una semicolonia del imperialismo que quiere adquirir su autonomía? No. Irak sí. Afganistán sí. Ahora miren una cosa, ¿por qué no nombró Afganistán? Muy interesante Afganistán. Yo les dije a ustedes en el curso de la charla que las primeras tentativas de Putin era una integración a fondo con el imperialismo. Y fueron muy manifiestas. Les di ejemplo. Putin pidió que Rusia ingresara a la OTAN. Hizo el reclamo de que Rusia ingresara a la OTAN. Ahora bien, cuando Bush invade Afganistán, y no lo puede hacer por tierra, porque tiene que cruzar el océano y media Asia, es decir, que utiliza la aviación, ¿por dónde sobrevuela? Con autorización de sus respectivos gobiernos, por Irán y por Rusia. Putin autoriza a Bush a ocupar Afganistán. Este es el entramado que ahora ha entrado en completa crisis. Pero es una crisis planteada por la restauración capitalista. La guerra es el fruto de eso, del vacío de poder mundial creado por esa restauración capitalista. Entonces, lo genial de Trotsky en este punto es comprender que la transición a un sistema capitalista comporta conflictos y contradicciones que en el mundo ya imperialista, ya estructurado como imperialista, tiene que llevar a nuevas guerras. Y eso se ha confirmado con las variantes del caso, porque el hombre no tenía por qué hacer un pronóstico con fecha y hora. Con la variante del caso se ha demostrado ahora. Nosotros lo que luchamos es por un levantamiento popular contra los gobiernos imperialistas y contra Putin, en nombre de la Unidad Internacional de los Trabajadores, de rusos y ucranianos y de los proletarios de todos los países. Y creo que alguien me preguntó ahí sobre qué hacer en Argentina. En Argentina hay que hacer manifestaciones y divulgar este programa.
actos, manifestaciones, marchas a las embajadas. Acá, no sé, alguien se pasa una cosa menor y ya están yendo a la embajada de Perú, a la embajada de esta, a la embajada de otro, lo cual me parece muy bien. No hay que esperar que haya una catástrofe para ir a protestar a una embajada. Ahora, todavía nadie ha movido el culo para marchar contra la guerra imperialista en Ucrania. Eso es lo que tenemos que hacer. Y desde el lejano sur, y bueno, irá una onda planteando esto. En otros países seguramente se plantean esta misma. ¿Qué tal? Teniendo en cuenta el planteo en Europa, con esto que contaba, que yo no sabía de Alemania y cómo sufrió parte del aumento del gas, producto del corte del flujo de gas ruso y pasando al flujo de gas estadounidense. También teniendo en cuenta que la guerra en sí es un negocio de por sí y la venta de armas siempre ha sido un negocio que Estados Unidos vende. Podría ser que para la OTAN que la guerra se extienda sea un beneficio, mientras que para Rusia terminar lo antes posible sea lo mejor porque están quedando ante el mundo como el ejército más poderoso de Europa del Este, como algo que no está pudiendo vencer a un grupo de un país más chico. Pero mi mayor planteo es, teniendo en cuenta eso, y China. ¿Qué tanto China puede llegar a tomar esta oportunidad para quedar como un país que diplomáticamente traiga una suerte de cese al fuego, al conflicto, o quizás lo use como termómetro para medir una posible invasión o maniobra militar de Taiwán? Y mi otra pregunta rápida sería, ¿qué tanto incómodo se puede volver las acciones de Estados Unidos, que pueden ser unilaterales, para que el comercio europeo, tomando el caso de Alemania, por ejemplo, diga, nos están jodiendo los intereses a nosotros, a la Unión Europea, y vamos a cortar los vínculos, cortar el vínculo de OTAN con Estados Unidos? Una suerte como de pequeña fractura entre Estados Unidos y Europa. Bien, le aclaro a los que miran y que no te pudieron escuchar, que se acaban de formular 3 preguntas complejas y que espero que las entiendan a la luz, digamos, de lo que voy a responder, porque me va a costar resumir fielmente lo que vos señalaste. La idea de que al imperialismo norteamericano le conviene extender la guerra es un planteo contradictorio o ambiguo, porque el que extiende la guerra tiene que pagar los costos de esa extensión, tiene que medir, poner en la balanza, yo extiendo la guerra, beneficio a tal industria o lo que fuere, y si beneficia a esa industria voy a tener que recortar las jubilaciones, voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer lo otro. Entonces, es un juicio que hay que ver. Y además, como ya hay una guerra, es un juicio también político y militar. Porque Rusia tiene condiciones, tiene armamento, tiene cohetes, tiene misiles lo suficientemente importantes como para causar un enorme daño a cualquier ataque, con independencia de que después sea derrotada. Ahora, un problema de esta guerra, para no simplificar, bueno, varios problemas son los siguientes. La guerra está costando plata. Y uno de los problemas claves en la movilización de los obreros franceses contra la reforma previsional es que el gobierno alega que no tiene plata para pagar las jubilaciones y aumentó en 250.000 millones de dólares el presupuesto de guerra. Entonces, un obrero francés dentro de poco va a decir: no necesitamos ningún argentino que venga a hacer propaganda contra la guerra, somos capaces nosotros mismos de entender lo que está ocurriendo, porque no pienso financiar una guerra a costa de mi futuro y el de mi familia y todo lo demás, y encima una guerra que es la muerte de un montón de gente. Ese es un problema. El otro problema es que el planteo que haces vos le plantea al imperialismo. Yo lo escribí esto, he escrito
infinitos artículos ya sobre este tema, le plantea un problema interesante al imperialismo. Porque para realmente financiar una guerra, vos tenés que firmar contratos de largo plazo con la industria armamentista. Entonces el tipo puede producir 10 ahora, y dice, no, bueno, pero para cumplir con estas órdenes de venta en los próximos 5 años tengo que invertir y todo lo demás. Tengo que ampliar, hacer todo esto. El Estado norteamericano firma un acuerdo para la producción de armas de 10 años, de 5 años, y el tipo se pone a invertir. Ahora, el Estado norteamericano no sabe si va a estar en guerra dentro de 5 años, no tiene una decisión tomada en ese sentido, no firma un acuerdo a largo plazo, y acá hay una crisis. Porque significaría pasar de una economía armamentística, es decir, donde el peso de la producción de armamento es muy importante, a una economía de guerra. Y por lo tanto significa cruzar una frontera estratégicamente importante. Así que eso, digamos, veremos. Pero un punto clave de esta guerra, porque vos hiciste alusión al problema de un armisticio, de una paz, China ya presentó un plan de paz y lo presentó con mucha habilidad, es decir, que saben lo que están proponiendo y todo eso. Por ahora no prosperó, pero este conflicto no puede resolverse con una paz, porque se han roto equilibrios fundamentales. Este es un punto que no desarrollé bastante en la charla, preocupado para que ustedes sigan bien el trazado de la crisis. Este es un punto fundamental. Estados Unidos ha ido muy lejos ya en la confrontación con Rusia y con China. ¿Qué va a resolver una paz? ¿Va a resolver alguna de estas contradicciones de fondo que llevaron a la guerra? No. La paz va a ser aprovechada por los dos bandos para posicionarse mejor para una nueva etapa de guerra. Por eso hay que tener cuidado con la consigna de la paz. Porque mientras todos queremos la paz, hay paz que son engañosas, mentirosas, y que le sirven a cada uno para hacer una guerra todavía más grave de la que está ocurriendo, digamos, en la actualidad. Entonces, simplemente la guerra esta lo que está planteando es la necesidad de despertar una conciencia de clase internacionalista que cambie el eje del conflicto entre potencias imperialistas a una lucha de clases del imperialismo con los gobiernos de sus propios países, con la consigna de que mi enemigo de clase está en casa. Es mi propia burguesía. ¿Alguna otra instancia? En relación a esto último que dijo, me parece que, pienso, consulto, que la burguesía argentina, cómo se está parando frente a esta guerra en términos políticos y económicos. Yo por lo menos lo que veo así es que quieren ser proveedores de las grandes potencias de la TAM, fundamentalmente, ¿no? A donde Argentina puede salir adelante proveyendo energía, alimentos. O sea, Argentina puede salir adelante gracias a una guerra, a una carnicería humana. O sea, lo que nos propone la burguesía argentina es una carnicería humana mundial aún mayor que la que ya conoció la humanidad. Entonces me parece como para interesar a la clase obrera argentina en este problema de la guerra mundial, cómo desarrollar una lucha política que planteo, ¿no? Bien crudo contra la burguesía argentina. Mira, 2 minutitos porque es mejor que yo concluya la charla que ustedes se vayan. El panorama desde el punto de vista de Argentina, de un modo general, frente a esta guerra, es extremadamente complejo. En primer lugar, un sector muy grande de la burguesía argentina depende de China, que es la que le compra la soja.
Así que siendo anti-China, tiene que ser pro-China. Porque si no le compra a China, China no le compra la soja, se acabó. ¿Me explico o no? Primer punto de la cuestión. Segundo punto de la cuestión, Techin es anti-China. Porque tiene la competencia del acero chino en un mundo de sobreproducción de acero. Y mira el mercado norteamericano. El mercado norteamericano, tanto con Biden como Trump, tomó medidas en contra de los tubos de la compra de tubos de Techin y tomó medidas en contra de los biocombustibles que producen las empresas azucareras y que también producen los que hacen maíz. Entonces tiene una situación sin salida. ¿A dónde va a ir? China le compite, vende acá más barato que Techin, y Techin dice no, levantemos un muro de protección contra China y vayamos con Estados Unidos. Y Estados Unidos acaba de hacer esto. Estados Unidos acaba de prohibir la compra de litio de Argentina y de otros países en función de una ley que sacó de energía renovable que subsidia la producción interna o capitales norteamericanos. Imagínate que Chile, Argentina, Bolivia, que tienen litio, no le van a ir a decir a los chinos, a los holandeses, a tantos países, mira, no vengan acá porque solamente acepta si viene capital norteamericano. Es una guerra comercial totalmente intolerable. Entonces vive una crisis. Este viaje de Massa va a ser algo siguiente. Fue a China, hoy qué día es, 2, vuelve el 4 o el 5, se cambia la camiseta, los calzoncillos, hace de nuevo la valija porque tiene que ir a Estados Unidos. ¿Me entendés? China además declaró que para llegar a un acuerdo financiero con China, Argentina tiene que estar de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, si Argentina se va a una relación privilegiada con China, no solo tiene el problema de Estados Unidos que compite con China. Hay un país al cual nadie le da bola, y yo voy a dejar testimonio de que va a ser el detonante de la bomba. Ese país es Japón. Japón está en un conflicto mortal con China. Y si Argentina coquetea demasiado con China, Japón, que es el segundo socio del FMI, veta cualquier acuerdo. ¿Me explico? Por eso mismo China, que no quiere que Japón extreme sus conflictos con China, quiere que Argentina firme con el FMI. Entonces, en un gobierno tan débil como este, en un régimen político donde los jueces no valen nada, los burócratas no valen nada, etc., el impacto de todas estas contradicciones es demoledor. ¿Se entiende? Otra cosa era cuando comerciábamos con Inglaterra. Había un conflicto también con Estados Unidos e Inglaterra, pero Inglaterra estaba muy asentada en Argentina y le compraba su producción hasta que estalló una crisis y todo eso se hizo tanto pelota que desde el año 30 hasta 1990, 60 años, Argentina no pudo salir de la crisis del 30. Entonces hay que ver todo este desarrollo y delinear cómo se va ajustando cada uno, porque creo que ayer escribí un artículo sobre el viaje de Massa, donde pongo de manifiesto muchas contradicciones, extremadamente contradicciones. Hasta ahora, China invertía en Argentina en dólares y Massa habría firmado con los chinos
para que puedan invertir en yuanes. ¿Qué va a hacer la Argentina con los yuanes? ¿Qué va a hacer? Uno dice comprarle a China. China tiene un superávit contra Argentina de 5 veces, es decir, China exporta 5 veces más a Argentina de lo que Argentina exporta a China. ¿Le vamos a comprar más todavía a China? Es una trampa. Además, esta crisis ha llevado a sanciones económicas de gran envergadura a las que no me referí y ha dislocado el mercado mundial. Entonces, si vos te encerrás en un área de mercados, capaz que no podés entrar en otra área de mercado. Entonces, la conclusión: no se puede entender nada de lo que pasa en cada país si no es a la luz de la crisis mundial. El enfoque del FITU, de tirar consignas y reivindicaciones, no te equivoques, a la derecha está la salida de emergencia, la salida para las personas está a la izquierda. Ese tipo de consigna no tiene ningún sentido. Es un trabajo de socavar la conciencia de la gente, embrutecerla. Es decir, que tenemos ATN, tenemos C5N, tenemos América 24 y tenemos el FITU. Es una campaña de analfabetismo político. La salida por la izquierda es una cosa horrenda. Es decir, una campaña política es la oportunidad para explicar ideas, que la primera vez te van a entender casi nada o un poco, la segunda vez van a reconocer que esto ya se explicó la vez anterior, y a la cuarta vez tenés un agitador político en las calles, que le explica lo demás lo que en su momento cualquiera de nosotros le explicó en alguna charla a él. Este es el gran tema. En esta crisis mundial la situación argentina es muy complicada, con el litio, con esto, lo que fuere. ¿No es cierto? No complicada, es crítica, es una situación crítica. Por lo tanto, las mismas relaciones internacionales de Argentina exigen un cambio de régimen. Todo empuja en el sentido a un estallido de todas las contradicciones. Ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com